Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a una nueva emisión en esta segunda temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Saludamos a nuestros compañeros, Nadia Mallorquín, Daniel Campione, al operador, el Chino Román, quien les habla, Gladys Avellaneda. Este programa es especial y está dedicado a todas las víctimas, sobrevivientes y familiares del genocidio franquista, y arrancamos de esta manera. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. El 18 de julio es recordado como el día del inicio de la llamada Guerra Civil Española. Lo primero que hay que decir al respecto es que no se trató de un estallido, de una guerra que se da entre dos bandos con pretensiones enfrentadas, sino de un golpe civil y militar destinado a un ataque frontal de aniquilación de lo que era hasta ese momento la Segunda República Española. Este golpe estaba inspirado por las clases dominantes españolas, los terratenientes, los banqueros, los grandes industriales, las compañías extranjeras. Junto a ellos estaba la influyente y reaccionaria Iglesia Católica Española y también una coalición de fuerzas políticas que abarcaban a dos ramas monárquicas, al partido de masas del catolicismo, la SEDA, y a la expresión abiertamente fascista, Falange Española. Eran fuerzas que, además de sus mandantes millonarios, tenían respaldo en amplios sectores medios de la sociedad española, tanto en el ámbito urbano como quizás de modo predominante en el rural. Ese golpe no triunfó, o también se podría decir que fracasó parcialmente. Fue derrotado en las tres principales ciudades españolas, Barcelona, Madrid y Valencia, y también en otras importantes como Bilbao o Málaga, y en multitud de pequeñas ciudades y pueblos. De resultas de eso, España quedó dividida en dos partes, en dos territorios. El dominado por los golpistas, que se llamaron a sí mismos los nacionales o el movimiento nacional, y los que seguían leales a la República. En la derrota del golpe en Barcelona, en el resto de Cataluña y en otras ciudades, tuvieron un papel protagónico
las fuerzas obreras y campesinas. Trabajadores y trabajadoras armados. Algunos integraban de antemano milicias de partidos de izquierda o del anarquismo, otros ingresaban por primera vez sin ninguna preparación en la experiencia de hacer uso de las armas y de combatir. Quienes derrotaron a los golpistas, o al menos gran parte de ellos, no se conformaban con una república liberal, laica, modernizadora, con algunas políticas sociales, pero que a su vez era respetuosa de la propiedad privada y se mantenía en los límites del capitalismo. No, ellos querían una transformación en sentido socialista e incluso libertario. Luego de que las fuerzas obreras triunfaran contra los golpistas, sobre todo en Barcelona y Cataluña, se desató una verdadera revolución. Comenzaron las colectivizaciones de empresas y de servicios públicos, en los pueblos se formaron comités revolucionarios que asumieron el poder local, se generaron cuerpos de policía totalmente novedosos que se llamaban patrullas de control y también estaban integradas por trabajadores armados. Un proceso políticamente muy interesante. Quedaba así plasmado el conflicto, que fue una confrontación de múltiples dimensiones. Tuvo un aspecto de clase, como decíamos antes, era clara la confrontación entre los propietarios, los poderosos y quienes vivían de su trabajo, y muchos de ellos en condiciones de clara pobreza. Era una confrontación ideológica, por un lado el fascismo y más en general las ideologías conservadoras, el catolicismo integrista, y por el otro el marxismo y el pensamiento libertario. También fue un choque religioso, porque del lado de los golpistas estaba, como ya dijimos, todo el poder de la Iglesia Católica, y entre los defensores de la República predominaba el ateísmo o al menos la indiferencia en materia religiosa asociada a concepciones filosóficas materialistas, cuestionadoras del mundo tal como existía. Y también estaba la confrontación nacional. Uno de los reproches que le hacían las fuerzas reaccionarias a la República era que le había dado alas a la autonomía de Cataluña, que estaba vigente desde 1932 y estaba a punto de asignársela al País Vasco. Así que también el corte nacional enfrentaba al centralismo, al espíritu unitario de los golpistas y a la vertiente no exactamente federalista, pero sí de respeto de las autonomías o de instauración de las autonomías de los republicanos. Entre los defensores de la República había dos proyectos, como ya referimos antes de alguna manera. El proyecto democrático liberal de sostener a la República y preservar la democracia, y el proyecto radicalizado que propugnaba la revolución social e instaurar un poder popular como sistema de gobierno que terminara de raíz con las concentradas y exclusivistas clases dominantes españolas. Del otro lado había un solo proyecto, el de terminar con el orden republicano. Ese proyecto consideraba además que la República era en el fondo una antesala del comunismo, que la República entrañaba un atentado contra la propiedad privada, contra los valores tradicionales hispánicos, contra el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, que perseguía y menoscababa a la religión y a la institución eclesiástica. Entonces, ese régimen republicano merecía ser derrocado y además todos sus partidarios merecían un duro e inexorable castigo. En este espíritu que animaba a los golpistas estaba, más que en embrión, estaba latente, estaba a flor de piel
la perspectiva genocida que efectivamente adoptó el golpismo franquista desde el primer momento y se mantendría en acción ese impulso genocida durante muchos años. De la vereda de enfrente, trabajadoras, trabajadores, intelectuales, militares leales a la República, lucharon jugándose, a menudo perdiendo la propia vida, por derrotar al fascismo. Y esto tuvo que ver también, el carácter antifascista de la lucha, con que se convirtiera en un combate internacional. De ambos lados, de los leales y de los facciosos, como se lo llamaba en la época, hubo participación que venía de fuera de España. Las potencias del eje, la Italia fascista y la Alemania nazi, respaldaron a los sublevados. Les entregaron todo tipo de armamento y también enviaron expertos militares, en el caso de los alemanes, incluyendo pilotos, tanquistas, y una vasta columna de pseudo voluntarios que envió Mussolini. Del lado de republicano, la Unión Soviética fue el único país que le vendió armas en gran escala a la República. Las grandes democracias, Francia, Gran Bretaña y las demás, se negaron a contribuir a la defensa del orden legítimo, del orden constitucional. Y además de este respaldo soviético, estuvo el de los militantes internacionalistas que vinieron de todos los continentes, de muchos países del mundo, a dar la vida por la República. Las famosas brigadas internacionales y también otros cuerpos que por razones ideológicas, la Internacional Comunista, la Brigada Internacional estaba dirigida por los comunistas, los que no eran comunistas o eran anticomunistas tendieron a formar otras agrupaciones que también combatieron en este conflicto. Hay que recordar, el 18 de julio se acaba de cumplir su aniversario número 97 y hay que situarlo como lo que fue, el inicio de un gigantesco combate antifascista y también el inicio de una revolución social. Y en la vereda de enfrente fue el comienzo de un espantoso genocidio que ha permanecido impune hasta nuestros días. Ayer 21 de julio se realizó un evento histórico, conmovedor y necesario para preservar la memoria histórica. En el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ex-EXMA, Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, estuvimos en la colocación de una placa en homenaje a las víctimas del franquismo en los 87 años del inicio del golpe de Estado en España y el inicio de la dictadura franquista. La ARMH Argentina, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, colocaron en el Archivo Nacional de la Memoria esta placa en memoria de las víctimas de la dictadura franquista. El texto que quedó plasmado en la placa ha sido escrito por la abogada de la querella, Ana Messuti, y dice lo siguiente: en los lugares de memoria se evoca mucho más intensamente a quienes ya no están. Por ello, conmemoramos aquí a las víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista en España. Recordaremos siempre a todos y todas con admiración, respeto y sed de justicia. 18 de julio del 2023. El descubrimiento de esta placa fue producto de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la ARMH Argentina. En el descubrimiento de la placa estuvieron presentes nuestra compañera Adriana Fernández, querellante argentina y presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo, ARMH Argentina,
Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Carlos López Ortiz, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de España, Josep Vives Portel, delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur, Andrea Copani, directora nacional de gestión de fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria, y el secretario Horacio Pietragala Corti. A continuación escucharemos las emotivas palabras de Adriana Fernández, de Tati Almeida, de Josep Vives Portel y de Horacio Pietragala. Emoción tan grande, tantas gracias que tengo que dar a cada uno de ustedes que están acá apoyando desde siempre. Es un momento muy importante para quienes somos familiares de represaliados y represaliadas. Me preparé algo para leer porque sabía que si no me iba a olvidar de todo. Primeramente quiero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por ayudarnos a concretar esta propuesta de poner una placa que recuerde a las víctimas del franquismo, víctimas de un verdadero genocidio que continúa siendo silenciado hasta nuestros días. Les quería contar que el texto de la placa lo escribió la abogada Ana Mesuti, que es madrina de nuestra asociación y es uno de los pilares de la querella, junto a Carlos Depoy y los demás abogados que también hoy no pudieron estar, algunos como Matías Bailone, como Máximo Castex, pero bueno, está presente Héctor Trachtenberg, Zamorano no está, el doctor Núñez también está Julián presente, así que bueno, agradecer por el trabajo que vienen haciendo en favor de tantos querellantes y querellantes, mujeres y hombres que estamos pidiendo justicia por los nuestros, ¿no? Es muy importante que en estos tiempos donde el negacionismo y el avance de la derecha arrasa sobre los derechos conseguidos, la memoria se levanta negándose a que nuevamente vuelva a ser silenciada, porque durante mucho tiempo, y por ley, olvidar, callar y mirar hacia adelante era lo que se imponía. Yo soy nieta de un represaliado del franquismo. Tenía 24 años cuando lo asesinaron. Se llamaba Antonio Fernández González y le apodaban el Cesterín, porque hacía cestas con hojas de álamo para la vendimia junto a su suegro el cestero. ¿Cuál fue su delito? Avisar a su amigo, el alcalde de San Esteban de Barruesa, cerca de Ponferrada del Bierzo, que se escape porque le iban a matarlo. Esa fue su sentencia de muerte. Al otro día fueron a buscarlo, lo pasearon, lo torturaron y finalmente lo remataron de 2 tiros y enterraron en una fosa en un paraje llamado La Cortera, dejando a mi abuela viuda con 2 hijos, uno de 1 año y medio, que era mi papá, y otro de 2 años, mi tío. Mi padre no sabía nada de lo ocurrido, se lo ocultaron. La verdad estaba también acallada y silenciada, porque cuando el miedo invade, el grito se ahoga y el llanto se traga. Pero la generación de las nietas y nietos de esas víctimas comenzamos a preguntarnos, ¿qué pasó con nuestras abuelas y abuelos? ¿Dónde están? ¿Por qué se exiliaron? En Argentina las abuelas buscan a sus nietes apropiados y apropiadas por la dictadura. Las nietas y nietos de republicanos y republicanas buscamos a nuestras abuelas y abuelos. Queremos saber qué hicieron con ellas y con ellos. Gracias al equipo de la ARPH en España, pudimos ubicar la fosa y recuperar los restos de mi abuelo el 9 de octubre del 2011. Exactamente 75 años después de su asesinato, que fue el 9 de octubre de 1936. Así, yo pude recuperar mi historia, mi identidad, pero todavía
Hay más de 100.000 republicanos y republicanas en las cunetas esperando ser rescatados y rescatadas de las garras del olvido, porque esos huesos tienen nombre y apellido y una historia que merece ser contada, porque dieron la vida ni más ni menos que para defender la democracia. A partir del 18 de julio de 1936, día del golpe de Estado contra el gobierno de la República, se fue instalando un plan sistemático de exterminio hacia quienes estaban en contra del régimen impuesto. Maestros, políticos, artistas, sindicalistas, obreros, labradores, hombres y mujeres fueron perseguidos y asesinados por defender ideales de libertad y de igualdad. Las fuerzas republicanas, junto a una gran parte de la población civil y las brigadas internacionales, lucharon intentando derrotar a las fuerzas fascistas. El 1 de abril de 1939 culminó la guerra con la imposición final de la dictadura franquista. Y así siguieron años de persecución, censura, proscripción, robo de bebés, que todavía aún se está luchando para que salga en España la ley por los robos de bebés. Exilios, torturas y asesinatos que no terminaron con la muerte del dictador, sino que continuaron durante la transición. Esa transición modélica, que condenó a la reconciliación, al olvido y al silencio a las familias de las víctimas, y siguió reprimiendo, persiguiendo y asesinando a militantes, luchadoras y luchadores que se rebelaban ante un sistema perverso, corrupto y autoritario, gobernado por los mismos sucesores del régimen anterior. Por eso el franquismo no solo se apoderó de las vidas, se apoderó de los sueños, de los proyectos, de los anhelos, destruyó familias, condenó al exilio, a la crueldad de no saber dónde está tu ser querido, a la represión por defender los derechos elementales del pueblo, tan elementales como son memoria, verdad, justicia y reparación. La ley de amnistía no se derogó todavía y los victimarios caminan por la calle igual que las víctimas. Lo terrible es que las víctimas mueren sin la justicia que exigieron durante décadas y los victimarios mueren sin la condena merecida por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Hoy, ante esta placa, recuerdo a varios que ya no están. Darío Rivas, el papá de Majo, Fernando Patiño, que asesinaron a su papá, el capitán Patiño, Ascensión Mendieta, Salvador Puig, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Chato Dante, Venus Mucler, Balún, tantos y tantas que nos ayudaron a recorrer este camino para que la verdad y la justicia salgan a la luz. Como dije al principio, esta placa, además de ser un homenaje, da visibilidad a la historia de un pueblo que sigue luchando por justicia. Que al leerla, quienes visiten este lugar, tanto personas comunes como mandatarios de diferentes países, los interpelen y se pregunten por lo que ocurrió en España. Porque es una realidad que no se conoce en profundidad y que necesita ser difundida. Un pasado cuyas heridas aún no cerraron, continúa siendo presente. El derecho a la verdad y a la justicia es lo que permite construir a los pueblos una memoria colectiva que afirma la propia identidad y la de las futuras generaciones. Acá están mis hijas, que son las bisnietas del Ceferín, y están mis nietos, 3 varones, que son los tataranietos del Ceferín. Y en ellos también es un homenaje a los descendientes de las republicanas, republicanos, y también a las víctimas del exilio, de la transición, o todos esos bebés que son personas adultas que todavía no saben cuál es su verdadera identidad. Para ellos es este homenaje. Y gracias a las madres y a las abuelas, porque en esta lucha ustedes siempre fueron nuestro ejemplo y nuestro faro.
cuando no sabemos qué hacer, decimos qué harían las madres, qué harían las abuelas, y ahí seguimos para adelante. Gracias. De madres, pero que no se encuentran muy bien, de todas las madres de Plaza de Mayo, Villa Fundadora, de la mesa de organismos de derechos humanos, y sinceramente estábamos hablando con Adriana, que va a ser muy importante, ya tenemos que empezar a tirar todas las redes para que acá en Buenos Aires haya una plaza, algo donde podamos hacer no sé, poner una placa, un monumento, y que sea dedicado justamente a las víctimas del franquismo. Así que en eso, Horacito, vamos a empezar a pero como no estoy segura que vamos a ganar, entonces lo vamos a hacer. Demostramos que no todas son páginas, que hay muchos logros y tenemos que seguir, sobre todo ustedes y todos desde allá, queridos hermanos españoles, y nosotros, seguir haciendo lo que las madres hace 47 años hacemos y decimos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso, y como dirían los jóvenes, ¡minga, que vamos a abandonar la lucha! ¡Adelante, gracias! La verdad es que es difícil contener la emoción en un día como hoy. Gracias a la representante de la Embajada Española, muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias a la asociación. Gracias, Adriana. Es una iniciativa magnífica. Y poco podemos añadir nosotros, ¿no? Al final, yo creo que tus palabras han sido muy elocuentes, ¿no? Y las tuyas, por supuesto, ¿no? Les voy a dar las gracias por muchas cosas. En primer lugar, por estar hoy aquí. Estar hoy aquí no es solo descubrir una placa, es un compromiso. Es un compromiso vital. No un compromiso de un día ni de dos. Ustedes hace muchísimos años que están comprometidos y comprometidas con esta causa. Con la causa de la libertad y la causa de la justicia. Y si me permiten, les diría algo. Gracias por ser un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Yo creo que es un ejemplo para el mundo. La primera vez que visité la Exesma, al final de la visita, yo decía, estábamos en el Mundial de Fútbol, en ese momento decía, miren, ustedes son campeones de muchas cosas, de fútbol también, por supuesto, que nos congratulamos, pero ustedes son campeones del mundo en eso, en la lucha por la libertad, en la lucha por la justicia, en el coraje por defenderlo, en no rendirse nunca. Y lo digo sobre todo por las señoras que están en la primera fila, Tati y tantas otras, las madres, las abuelas, tanta gente que en un momento muy difícil, dificilísimo, muy complicado, solo lo puede explicar la gente que lo vio en el sitio acá, se enfrentaron al terror. Y eso yo creo que es muy importante, es importante reivindicarlo hoy. En nuestro caso, en el caso de Cataluña, porque vamos a hablar también de España en general, nos toca ahora hacer ese ejercicio, el ejercicio de luchar por la memoria histórica, democrática y por esas familias que todavía hoy están esperando una respuesta. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? Y yo si me permitís solo un apunte biográfico, muy breve. El hermano de mi abuela, el hermano pequeño, era un hombre al cual le reclutaron con 18 años en algo que se llamó la Quinta del Liberón. Era al final de la Guerra Civil Española y había la batalla del Ebro, que fue una batalla, como ustedes saben, terrible, en la que murieron miles de personas. Mi abuela se pasó toda la vida esperando a su hermano pequeño que llegara a casa. Toda la vida. Y mi padre, que murió joven, esperó siempre a su tío y nunca llegó. Y un buen día yo era abogado de oficio y entró por la puerta del despacho un señor que era manco, que iba cojo, que era tuerto, que me sorprendió mucho por su estado físico muy mayor. Y al rato íbamos hablando y yo me dijo, no, yo me hice todo eso en la batalla del Ebro porque yo era miembro de la Quinta del Liberón. Y al preguntarle, le dije, pues nosotros teníamos una persona que le estábamos esperando y nunca llegó. Y cuando le dije el nombre, empezó a llorar amargamente. Y empezó a llorar amargamente porque resultó que a Pere Magriñá, que era el tío de mi padre, el hermano menor de mi abuela, él lo había dejado morir en el frente porque no lo podía arrastrar porque él estaba herido. Y le dijo que lo dejara allí, por favor, porque si no los iban a matar a los dos. En ese momento de la
La historia de mi familia, la historia de ese hombre se juntaron de una forma increíble. Y ahí fue cuando rescatamos la memoria de un desaparecido que era un desaparecido para mi familia. Yo creo que esa es una historia que se replica en tantas y tantas familias. Y por eso yo creo que tenemos una obligación personal, colectiva, institucional, política, histórica, de no dejar solos a tanta y tanta gente, de no olvidarnos nunca. De modo que gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que un gusto verlos acá, verlas. Para nosotros poder, Adriana, bueno, gracias por estar, por empezar, Katy, Lidia, lindo verte, a todos los organismos, bueno, los compañeros diplomáticos que están acá presentes. Primero estamos haciendo esto porque alguien lo hizo antes, eso era lo que ibas a decir yo, antes de que la obligues a acompañar a nombrar a Eduardo Luis Duhalde. Obvio que Eduardo trabajó mucho para que la querella argentina en España pueda tener un fruto, pueda empezar a calar, ¿no? Y generar algunas acciones que fueron un triunfo. Y esa secretaría estuvo parida por Eduardo, que bueno, sabemos que fue muy complejo. Hoy tenemos el camino más fácil, quienes somos secretarios. Siempre digo lo mismo, con ese desafío que tenía en eso que empezaba a producirse, que era algo histórico, no solo para el país, sino para el mundo, que son la cantidad de juicios de lesa humanidad, de causas que se tenían que iniciar, investigaciones, procesos, los espacios de memoria. Digo, una actividad realmente que uno la valora cuando y toma más valor cuando está en el lugar y ve que está todo creado, solo hay que sostenerlo y empezar a trabajar nuevas iniciativas. Eso quería destacar porque está la familia acá, Eduardo, y lo tenemos acá presente siempre en el archivo, y bueno, eso es una de las cosas que vamos a destacar. Después, bueno, obvio que tuvimos la posibilidad de intercambiar mucho con compañeros de España, compañeros argentinos que están pidiendo justicia, compañeros y compañeras en España que están en el camino de justicia. Sabemos el avance que tuvo en estos últimos años la democracia, el Estado español, en poder reparar en parte de la memoria y la verdad sobre lo que fue sucediendo y lo que sigue reparando a partir de la ley de memoria histórica, pero siempre para nosotros, y es algo que lo digo, que nos obliga, lo digo siempre y en todos lados, la justicia es un valor sumamente importante en la política de no repetición, en la política de reparación integral hacia la víctima. Esto la verdad que nosotros nos empecinamos en buscar, por ejemplo, que estos agujeros de impunidad no queden, ¿no? Y en estos 4 años de gestión trabajamos fuertemente para que eso, que venía con un retraso después de 4 años del neoliberalismo, y el neoliberalismo, digamos, tiene compatibilidad ninguna con políticas de derechos humanos, empezamos a trabajar muy fuerte y darle mucha fuerza a las instrucciones, a meter más abogados y más cabeza a que las causas se piensen que fueron demoradas, porque obvio que los jueces sentían como un descanso a partir de gobiernos que no impulsaban esta política. Empezamos a meterle mucho empuje para empezar a generar que haya más condenas. Pero también prestamos atención en los prófugos, ¿no? En los prófugos que por doble ciudadanía se empezaron a ir a sus países de origen. Por ejemplo, tenemos prófugos en Italia y un prófugo en Berlín. Y hay algo que no pensamos que podíamos llegar a lograr, pero sí dije, bueno, hay una canción que cantaban los organismos siempre, que era como a los nazis lo vamos a buscar, a donde vaya, no, como a los nazis le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar, ¿no? Y bueno, dije, hagamos carne esa canción y empecemos a hacerlo, ¿no? Bueno, empezamos, fuimos a Italia, en España no tenemos ahora prófugos, porque bueno, un proceso donde hubo en otro momento prófugo, pero gracias también al rol de después Baltasar Garzón, se pudo avanzar un montón en muchos de esos prófugos que estaban, y juicios que cuando acabe impunidad se pudieron llevar allá.
Pero bueno, empezamos a viajar y fuimos a Italia, fuimos a Berlín a juntarnos con fiscales, empezar a armar estrategias jurídicas con organizaciones que están también, tanto en Italia como en Berlín, que son organizaciones que tienen muchos abogados latinoamericanos. También esto, creo que delitos tan aberrantes como los que se cometieron en el franquismo, que no sucede lo mismo con lo que se cometió en Alemania, con el nazismo, donde hubo condenas, donde hubo juicios que se llevaron adelante, no pueden quedar en impunidad. Cuando uno dice o escuchamos a la madre que sobrevivieron, que su familia perdió la vida en un centro de concentración en Auschwitz y que ellas eran muy chiquitas y fue parte de la familia que pudo sobrevivir y llegar acá, y 40 años después le estaban secuestrando a su hija y en un centro clandestino acá en Argentina, ¿no? Esto nos demuestra que hay que reparar y hay que agotar todas las instancias para que esto suceda. Y como se dice siempre, no es solo la reivindicación de la placa, la foto, el recuerdo, que es una de las reparaciones más íntimas y más sentimentales que tenemos los seres humanos, que es traer a la vida a los que no están, pero también hay que generar condenas. Digo, si no se puede condenar porque no hay sobrevivientes, juicios por la verdad, que haya condenas, que haya reparación de los estados. Y hoy justamente, con esto cierro, perdón, que me estoy haciendo largo, pero hoy la Secretaría de Derechos Humanos firmó la solución amistosa número 38, ¿no? 38 y 39. Soluciones amistosas que llevamos 39, de nuestra gestión de estos 4 años. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado tenía un montón de causas en organismos internacionales como la Comisión Interamericana, en Naciones Unidas, donde lo único que hacía era velar y patear para adelante, porque cómo nos vamos a hacer cargo de algo mal que hicimos, ¿no? Y desde que asumimos, tuvimos la firme decisión de hacernos cargo de todo lo mal que hicimos en el pasado, y hemos reconocido condenas donde no apelamos nada si tenían razón la condena, y hemos abrazado a la víctima y hemos tratado de acuerdos amistosos que llevamos adelante, modificar legislaciones, modificar normativas, modificar protocolos, porque ese es el argumento que tenemos para que esa política de no repetición sea concreta y sea un hecho. Y creo que en esto tenemos que trabajar, y en esto que le falta a la humanidad, que es la justicia realmente en España, por las víctimas, pero también por los que no están, por los que quedaron, pero también por toda la humanidad. Así que insistiremos, ¿no? Creo que podemos hacerlo, podemos trabajar, lo dijo muy bien recién, siempre digo lo mismo, estamos orgullosos de salir campeones con el Mundial, pero la verdad que más orgullo nos da la política de derechos humanos que estamos llevando adelante con un montón de problemas, porque hay problemas, porque nunca se llega al umbral en materia de derechos humanos, pero la idea es poder seguir corriendo la vara y poder seguir mostrándole también al mundo que se puede consolidar una política de derechos humanos más allá de los contextos y más allá de los discursos de odio y de los negacionismos y de los resurgimientos del fascismo y la derecha. Por eso creo que ante eso, más memoria, más verdad y más justicia. Gracias. Y continuamos en este programa especial con un tema musical cuyo autor es Chicho Sánchez Ferlosio, se llama Gallo Negro, Gallo Rojo, y en esta ocasión es interpretado por Federico Mercado, a quien vamos a entrevistar próximamente, docente, músico, investigador, y este tema lo hizo en una ocasión muy particular y participó de un documental sobre las víctimas del franquismo. Lo escuchamos.
continuación escucharemos desde el otro lado del Atlántico a nuestra queridísima amiga y compañera Susana Falcón, escritora y periodista, quien nos comparte fragmentos de una entrevista realizada a María Fernández Roldán, quien es nieta de Gaetano Roldán, alcalde republicano de San Fernando, quien fue fusilado junto a sus concejales. La escuchamos. El pasado martes 18 de julio se cumplieron 87 años del golpe militar que a sangre y fuego acabó con la legitimidad democrática del gobierno de la Segunda República Española. Han pasado 87 largos años y ese mismo día, con una inmensa carga simbólica en el Palacio de Exposiciones y Congresos de San Fernando, en Cádiz, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando, AMEDE, presentaba las pruebas que demuestran la identificación de 3 de las víctimas que han permanecido en la impunidad y en el olvido en esas fosas comunes del cementerio de la localidad gaditana durante todo este tiempo. Esas 3 personas llevaban objetos que han permitido, aparte de la investigación antropológica y forense de sus restos, que se les identificara, y son Emilio Ordaz, Alberto García y Cayetano Roldán. Han sido identificados por objetos que tenían junto a ellos. En el caso de Emilio, una medalla junto a los restos que quedaron de ellos. En el caso de Alberto, 2 anillos, uno con su nombre, otro con el de Dionisia, quien fuera su mujer. Y en el caso del alcalde republicano Cayetano Roldán, porque unas mujeres habían colocado unas losas junto al cuerpo del fusilado para justamente que se supiera en dónde estaba. Han pasado 87 años, pero la emoción fue impresionante en este acto de carácter científico en el que se demostró y se explicó exhaustivamente por parte del equipo que lleva 6 años trabajando para acabar con el silencio de la fosa común y restañar la dignidad, por fin devolverles a la vida. Allí estaban familiares de Cayetano Roldán y también de Emilio Ordaz. Falta un largo camino con la identificación de ADN, pero fue una tarde llena de emoción y de alegría y de esperanza también. No han podido acabar con la memoria, y la memoria brilló con luz propia ese día por el trabajo de mucha gente, de voluntarios, de técnicos y también de las familias, como la de Cayetano Roldán, que han estado desde tiempo inmemorial intentando que se encontrara a su abuelo fusilado, aquel que fue detenido junto con toda la corporación municipal, 16 miembros, todos fusilados, y también a Cayetano le mataron a 3 de sus hijos. Se lo comunicaron antes de fusilarlo, que ya cuando él intentaba defenderlos, diciendo que ellos no tenían nada que ver con la figura de él y que a él ya no se les hiciera daño, le informaron que ya los fascistas, los verdugos, que ya habían sido fusilados sus 3 hijos. Una tarde emocionante, y las palabras de Ángeles Fernández, una de las nietas de Cayetano, aquel médico que ayudó a tanta gente, que trajo al mundo a tantos niños y niñas, no queriendo cobrar por los partos, y que fue un hombre tremendamente progresista, que junto con su gobierno municipal impulsó medidas educativas, culturales, de carácter de reivindicación y derechos sociales. Esta nieta suya, Ángeles Fernández, recordó en su intervención tan emocionada y tan emocionante para ese público que abarrotaba el Palacio de Exposiciones y Congresos de San Fernando el pasado 18 de julio, recordó las palabras de Miguel Hernández en aquella elegía a la muerte de su amigo Ramón Sige. Un hachazo invisible y homicida no ha conseguido derribar más que las vidas, no solamente, como decía Hernández, de su amigo, sino también de los miles y miles y miles y miles y miles que siguen esperando que haya un día como este 18 de julio, aniversario de un golpe de Estado, pero en el que la impunidad se rompa y el olvido sea finalmente tapado por la memoria. Escuchamos a María Fernández Roldán
junto a la fosa donde permaneció tanto tiempo su abuelo y tantos y tantas otros y otras contando lo que sentía ese día. ¿Verdad? Justicia, reparación, compromiso en no repetición. Nosotros, nosotras, no olvidamos. María, este no es un lugar cualquiera. ¿Qué sentís en este momento aquí, después de que ayer hubiera ese acto de las primeras identificaciones de esta fosa, entre las que está la de tu abuelo? Pues en primera momento una pena muy grande por todo lo que pudieron sufrir ellos y toda su familia, pero después una sensación entre rabia, felicidad y miedo a que todavía no nos lo den. Todo eso lo sentí yo esos días, esa tarde. Me imagino que te acordabas de mucha gente, no solamente de tu abuelo, de tus tíos abuelos. Yo ayer pensaba, estábamos allí y después de haberte escuchado durante el día hablar sobre tu madre, vuestra infancia, todo lo... ¿Qué sentías ayer? ¿Estaba tu madre allí contigo ayer? Sí, y Ángela llevaba una pulsera que la traje, que era expresamente de ella, para que la lleváramos aquí. Te llevábamos con una pulsera que tenemos de ella. Y yo recordaba cuando Ángel decía ese poema de Miguel Hernández, que yo sí besé su cabeza y le dije, mamá, le doy tu beso. Y eso se había cumplido. Y yo estaba, ya te digo, como me pasa ahora, sigo estando feliz, nerviosa y emocionada todo. Decías rabia, ¿rabia por qué? Porque era injusticia total. Porque es que eran tantas personas buenas que estaban haciendo su trabajo y fueron arrasados simplemente porque a mí me interesa. No, las ideas, ya hemos visto cuando pasa la vida, que por encima de todo está el interés económico antes que las ideas. Y eso pues, ya la rabia. Ayer decíais con tu hermana durante el día que tuve el privilegio de compartir con vosotras, que cuando veis el cariño que tanta gente de San Fernando le tiene, cuando se habla de él, de cómo fue él como persona, no también como político, como persona, porque para ser un político realmente comprometido y consecuente con la gente hay que ser buena persona también. Cuando ayer decíais que cuando escucháis todo eso, ¿qué sientes cuando ves que lo que dicen de tu abuelo, de tu gente? Pues mamá tenía razón. Porque siempre nos hablaba de lo bueno que era su padre, era su Dios, para mi madre era su Dios. Le tenía en la boca todo el día. Y entonces la satisfacción y el orgullo de saber que es una persona buena, porque llegamos aquí, la gente, cuando dicen los hijos de Cayetano, los nietos de Cayetano Ordaz, nos quieren tratar con respeto, y yo me asombro porque soy un trabajador más, una persona normal, como el pueblo. Pero es el que a él se le respete por su bondad, porque en realidad es lo que ha quedado, su bondad. Nunca nos tenemos que olvidar de las mujeres. Tu madre, ¿cómo quedó? ¿Cómo fue la vida de tu madre después de ser hija de Cayetano? Pues que mi madre era una persona muy alegre y supo esconder todo su eso, no había que no saliera él, ¿no? Por pitos o por flauta siempre salía él, pero ella siempre con una sonrisa, porque fue capaz de hacernos ser felices a todos. Era una mujer con mucha paciencia y muy divertida. Y contabais ayer tu hermana y tú que en la infancia fue, cuando eras pequeñas, no sabíais exactamente, fue después, ¿no? Nosotros no sabíamos, ella contaba cosas de personas, de médicos, no de alcalde. Fue cuando ya íbamos creciendo, pues claro, pues te llegaban noticias y preguntabas y tal, y ella iba contando a los mayores, los pequeños poníamos la oreja que veíamos que algo pasaba y preguntaban, y eso es cuando yo les dije, porque yo de pequeña le había preguntado que cómo es que dio esa casualidad que se murieran todos a la vez. Y ella me contestó que venían en un taxi a Madrid y tuvieron un accidente y murieron. Y yo me lo creí, y cuando luego lo oí me fui para ella y dije, ¿pero por qué me dijiste aquello? Y me dijo, hija, ¿por qué no quiero que crezcas odiando? Ahora ya tienes más madurez y puedes comprender las cosas, pero de niña no. Y eso me impactó para toda mi vida. Cada vez que lo digo, evitar su sufrimiento, ¿no? Quería evitar. Y su sufrimiento, pero ella se superaba todo ante sus hijos. Era una sonrisa siempre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Catalina. Catalina. Bueno, Catalina, Cayetano, toda tu familia. Y para adelante, ¿tú qué edad tienes, María? Yo voy a cumplir 75, ¿no?
el futuro, porque tú tienes nietos, tus hermanos también, ¿cómo va a ser el futuro de esta gente joven o niños ahora Pues, que tienen la sangre del Cayetano? Concretamente, ¿no? El otro día, hablando con mi hija la mayor, Bárbara, le dije, si es que tenemos que darnos, tiene que darnos lo que mira, que nos podemos ir nosotras. Y dijo, mamá, el reto lo cojo yo. Me dijo, cuenta con ello. Me vine muy contenta. Eso es una emoción muy grande, ¿no? Muy contenta. Bueno, ahora lo siguiente será cuando se entreguen los restos. Me imagino que se va. Ayer pasasteis un día de una emoción incalculable, todavía estáis al día siguiente, por supuesto, vais a llevar días hasta que, porque esto es muy fuerte todo, y ahora falta esa otra parte que es como, ¿no? Que se cierre un ciclo y sentir de que se pueda la enterrar, ¿no? Sí, cuando lleguemos a enterrarlo yo creo que sentiré una paz tan grande, que es una serenidad, y decir, hemos cumplido con todo. Manuel, hemos cumplido. Mamá, hemos cumplido. Tías, hemos cumplido. Hasta los que no quieren que lo hayamos hecho se sentirán satisfechos, espero. Lo último que te quiero preguntar, estamos al borde de las elecciones para saber quiénes van a gobernar en el Estado español desde esta fosa como familiar de víctima del franquismo. ¿Cómo ves hablamos del futuro? Mira, ese está garantizado porque ya te lo ha dicho, yo voy a recoger esto, tu familia, ¿no? Yo voy a seguir recordando el nombre y la memoria. ¿Qué sientes al pensar que pueden gobernar los herederos de los mismos que hicieron que tanto se acabara tanta vida y tanta lucha también por cambiar, por ejemplo, San Fernando, como quería tu abuelo y sus compañeros? A mí lo que me dice eso es que no aprendemos, que somos esta humanidad muy, muy cruel y muy mala y no aprendemos, que sigue dominando la ira, sigue dominando el odio, sigue dominando el por encima y que poco a poco vuelve. Esperemos que no llegue a lo que se llegó, pero que se pueda frenar esta ola, que lo único que hace es separar a la gente en grupos de odio. No lo puedo soportar. Y aunque... Bien, y ahora continuamos con Susana Maceira, quien nos va a hacer una presentación respecto de las primeras placas Stolperstein en Galicia. Y luego escucharemos a la alcaldesa de A Coruña, a Inés Rey, quien también va a hablar sobre estas placas de manera muy emocionante, ya que menciona la recuperación de la historia y la memoria de esa localidad gallega. Las escuchamos. En la ciudad de La Coruña, a partir del ayuntamiento fue el encuentro a las 10 de la mañana para rendirle homenaje y ponerle unas pequeñas losas de bronce, una pequeña dimensión donde nacieron estas personas, que fueron 6, que fueron deportados por los nazis. Stolperstein significa literalmente piedras de tropezo. Es un proyecto mundial que homenajea a las personas deportadas a los campos de concentración nazi. Son pequeñas losas de bronce de 10 por 10 centímetros de dimensión y que se colocan en las viviendas donde nacieron y vivieron los deportados. Uno fue Julio Martínez Arias, Leopoldo López Criado, Luis Rafael Lamarca, Eduardo Sánchez García, Adrián del Castillo y Arturo García Lagares. Xa é habitual na chegada das Stolperstein a unha nova cidade, será Gunter o que nos axude a instalar as 6 primeiras da Coruña nunha primeira fase que comezará este mércores e a que daremos continuidade posteriormente ata chegar os 17 adoquines. Gunter, moitísimas grazas polo teu traballo, vielen Dank. Falábamos antes do percorrido que se levará a cabo esta mañá, que comeza aquí, ante o número 10 da Rúa Porta de Aires, a primeira das 6 paradas ante os fogares de Julio Martínez Arias, Leopoldo López Criado, Luis Rafael Lamarca, Eduardo Sánchez García, Adrián del Castillo e Arturo García Lagares. Todos eles eran veciños da Coruña, dos nosos barrios, da Cidade Bella,
a Monte Alto, do Orzán a Pescadería, de rúas como San Andrés e Varela Silvari, rúas que son recoñecibles para nós camiñando pola cidade no día a día e que hoxe recuperan tamén unha parte da súa historia. Unha historia en parte descoñecida que se foi perdendo no silencio. Recuperar a memoria das persoas como as que hoxe lembramos tamén é facer cidade. Y ya nos vamos despidiendo. Estuvimos en la conducción Gladys Mabel Avellaneda, Nadia Mallorquín, con la colaboración de Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, la triada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. También nos acompañó nuestro operador, el Chino Román, y estuvimos escuchando a lo largo del programa la interpretación de Gallo Negro, Gallo Rojo por Federico Mercado. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina, diciendo ante todo que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Salud y República. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tienen sexo. Esas cosas. No disfrutan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput.